Imagina que estás caminando por un pasillo estrecho, donde el aire huele a pergamino antiguo y cera de vela. Las paredes se elevan a tu alrededor, construidas no de piedra, sino de conocimiento. Miles de volúmenes encuadernados en cuero, algunos con cadenas oxidadas que aún cuelgan de sus lomos. Estás en un lugar que durante siglos existió más como rumor que como realidad. Un espacio donde la Iglesia Católica guardó celosamente documentos que consideraba demasiado delicados, demasiado peligrosos o simplemente demasiado embarazosos para el ojo público. Este es el Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, conocido hasta 2019 como el Archivo Secreto del Vaticano, aunque secreto en latín significa simplemente privado. Fundado oficialmente en 1612 por el Papa Paulo V, este archivo no nació de la nada. Sus raíces se hunden en la Alta Edad Media, cuando los papas comenzaron a acumular correspondencia diplomática, bulas papales y registros administrativos. Pero fue Paulo V quien decidió que estos documentos necesitaban un hogar permanente, separado de la Biblioteca Vaticana. ¿Por qué? Porque algunos papeles contenían secretos de Estado, negociaciones delicadas con reyes y emperadores, decisiones sobre herejías que podían desestabilizar naciones enteras. No era necesariamente que la Iglesia tuviera algo que ocultar en el sentido conspirativo, sino que tenía mucho que proteger en términos de relaciones internacionales y autoridad espiritual. Durante 3 siglos y medio, solo un puñadísimo de eclesiásticos selectos tuvo acceso a estos estantes. Los investigadores externos rogaban por años, incluso décadas, para obtener permiso de consulta. Las leyendas florecieron en ese vacío de información. Se hablaba de textos que revelaban herejías practicadas por santos, de cartas que probaban que algunos papas habían sido envenenados, de mapas que mostraban tierras descubiertas antes de Colón. Cada generación añadía su propia capa de especulación. Y mientras tanto, dentro de esas salas, los archivistas pontificios trabajaban en silencio, catalogando, restaurando, preservando. Eran hombres cuyas vidas transcurrían entre el polvo y la tinta desvanecida, copiando índices a mano porque durante siglos no existió otra forma de organizar semejante vastedad. El trabajo de estos archivistas era monumentalmente aburrido y monumentalmente crucial. Imagina pasar 8 horas diarias transcribiendo listas de diezmos cobrados en aldeas italianas del siglo XIV o verificando que cada bula papal tuviera su sello de plomo intacto. No había drama en esas tareas, solo una meticulosidad obsesiva. Sin embargo, esa meticulosidad es lo que permitió que documentos de incalculable valor sobrevivieran guerras, saqueos y el simple paso del tiempo. Cuando Napoleón invadió Roma en 1810, confiscó gran parte del archivo y lo transportó a París. Miles de documentos se perdieron en el traslado o fueron vendidos como papel de desecho. Los que regresaron a Roma años después lo hicieron gracias a que algún funcionario menor francés había mantenido registros detallados de cada caja, cada paquete, cada rollo. En 1881, el Papa León XIII tomó una decisión que cambiaría la percepción del archivo para siempre. Abrió sus puertas a investigadores laicos calificados. No fue un acto de generosidad espontánea, sino una estrategia calculada. La Iglesia enfrentaba ataques desde múltiples frentes: el racionalismo, el nacionalismo, el surgimiento de la historiografía científica. León XIII se comprendió que mantener los archivos cerrados solo alimentaba las sospechas. Al permitir el acceso controlado, la Iglesia podía demostrar que no tenía nada que temer de la verdad histórica, o al menos de aquella verdad que ella misma seleccionaba para revelar. Los primeros investigadores que entraron descubrieron algo inesperado.
La mayoría de los documentos eran profundamente ordinarios. Había cartas de obispos quejándose de goteras en sus catedrales, peticiones de monjes solicitando dispensas para comer carne durante la Cuaresma debido a enfermedades estomacales, listas interminables de ingresos y gastos. El archivo no era un tesoro de conspiraciones, sino un testimonio de la burocracia eclesiástica en su forma más pura y tediosa. Y sin embargo, entre esas montañas de trivialidades, yacían joyas históricas: la petición de anulación matrimonial de Enrique VIII de Inglaterra, las actas del juicio de Galileo, correspondencia secreta entre papas y gobernantes musulmanes durante las cruzadas. Pero hay un conjunto de documentos que nunca ha sido completamente catalogado y que rara vez se menciona en las guías oficiales del archivo. Se trata de una colección conocida informalmente entre los archivistas más antiguos como los papeles del origen. Son textos que llegaron al Vaticano a lo largo de siglos, procedentes de fuentes diversas: traducciones de manuscritos hebreos medievales, copias de evangelios apócrifos, notas de teólogos que investigaron mitos de creación de culturas no cristianas. Lo que une a estos documentos es su tema común. Todos tratan, de una forma u otra, sobre la posibilidad de que existieran seres humanos, o algo similar a seres humanos, antes de Adán. Esta idea no es nueva ni particularmente herética dentro de ciertos contextos teológicos. Algunos padres de la Iglesia primitiva, como Orígenes de Alejandría en el siglo III, especularon sobre la existencia de mundos anteriores al actual, creados y destruidos por Dios como ensayos previos. Pero la Iglesia oficial nunca adoptó esa postura, prefiriendo la narrativa lineal del Génesis: un principio, un Adán, una Eva, una caída, una redención. ¿Qué pasaría si existieran evidencias, aunque fueran solo textuales o tradicionales, de que otras culturas habían registrado historias sobre humanidades anteriores? ¿Cómo afectaría eso a la doctrina de la salvación? ¿Qué dependía de la unicidad de Adán como ancestro común de toda la humanidad? Los archivistas que manejaron estos documentos no eran revolucionarios ni escépticos. Eran creyentes devotos que simplemente cumplían con su deber de preservar todo lo que llegaba a sus manos. Pero tampoco eran ciegos al peso de lo que guardaban. Algunos dejaron notas marginales en los índices, comentarios discretos que insinuaban su incomodidad. ¿Debían estos textos ser estudiados, debatidos? ¿O era mejor dejarlos dormir en la penumbra, consultados solo por los más preparados teológicamente? La pregunta quedó suspendida en el aire denso del archivo, sin respuesta definitiva, mientras el mundo exterior seguía girando, ignorante de las dudas silenciosas que habitaban. Esos estantes particulares, ubicados en una sección del archivo que requiere autorización especial incluso hoy, contienen aproximadamente 250 documentos relacionados con lo que podríamos llamar cosmogonías alternativas. La palabra alternativa aquí no significa falsa, sino simplemente diferente de la narrativa oficial del Génesis. Entre estos papeles se encuentra una traducción latina del siglo XIII de un texto judío conocido como el Tratado de los Días Anteriores. Un midrash que nunca fue aceptado en el canon rabínico, pero que circuló en comunidades judías de Babilonia durante la Alta Edad Media. El midrash relata una conversación ficticia entre Moisés y Dios en el monte Sinaí, donde Moisés pregunta: «Señor, si Adán fue el primer hombre, ¿por qué hay huesos en la tierra que parecen más antiguos que la creación del mundo?» Dios responde con una parábola sobre un rey que construyó muchos palacios antes de edificar aquel en el que finalmente decidió vivir. Los palacios anteriores fueron demolidos, pero sus cimientos quedaron en la tierra como testimonio
de los intentos previos. Así, dice el texto, Dios creó y destruyó varios mundos antes de crear este, el único que consideró digno de preservar. Las criaturas de esos mundos anteriores no eran exactamente humanas, pero se les parecían. Sus restos, petrificados por eones, son lo que los hombres llaman huesos de gigantes o piedras con forma de vida. Este Midrash llegó al Vaticano a través de una ruta tortuosa. Fue copiado por un monje dominico llamado Fray Alonso de Segovia, que sirvió como intérprete en la corte del rey Alfonso X de Castilla en el siglo XIII. Alfonso X, conocido como el Sabio, era un rey con una curiosidad insaciable por el conocimiento, sin importar su origen. Convocó a su corte a eruditos cristianos, judíos y musulmanes, y les encargó traducir al castellano todo tipo de tratados, astronómicos, médicos, filosóficos, místicos. Fray Alonso, que hablaba hebreo con fluidez, se encontró un día con un anciano rabino de Toledo que poseía una copia del Tratado de los días anteriores. El rabino le permitió leerlo, advirtiéndole que el texto era considerado apócrifo y especulativo, no doctrina. Fray Alonso quedó fascinado y perturbado. Hizo una traducción al latín, no para difundirla, sino para enviarla a sus superiores en Roma, acompañada de una carta donde preguntaba si estas ideas representaban una herejía peligrosa o simplemente una curiosidad teológica. La carta y la traducción llegaron al escritorio de un cardenal cuyo nombre se ha perdido, quien decidió archivarlas sin comentario. No las destruyó, pero tampoco las promovió. Simplemente las guardó, como se guardaban miles de otros documentos ambiguos. Y allí permanecieron, consultadas quizás una docena de veces en 7 siglos. Cada consulta debidamente registrada en los libros de préstamos del archivo. Lo que hace notable a este Midrash no es su contenido en sí, que es teológicamente especulativo, pero no necesariamente herético dentro del pensamiento judío medieval, sino el hecho de que articula explícitamente una pregunta que muchos pensadores cristianos evitaban formular. ¿Qué evidencia física dejaría un mundo anterior a Adán? Y más inquietante aún, si encontráramos esa evidencia, ¿cómo la reconoceríamos? En 1677, un jesuita alemán llamado Athanasius Kircher visitó el archivo para investigar manuscritos relacionados con lenguas antiguas. Kircher era un polígrafo, un hombre que escribió sobre todo: geología, medicina, música, magnetismo, jeroglíficos egipcios. Era brillante y errático, capaz de intuiciones geniales y de errores monumentales. Durante su visita, obtuvo permiso para consultar algunos de los textos en la sección de cosmogonías alternativas. Kircher estaba particularmente interesado en las teorías sobre el diluvio universal, que él creía podía explicarse mediante procesos geológicos naturales, erupciones volcánicas, terremotos, inundaciones catastróficas causadas por el colapso de cavernas subterráneas llenas de agua. En sus notas personales, que hoy se conservan en la Universidad Gregoriana de Roma, Kircher menciona haber leído un texto judío que postula múltiples creaciones, cada una terminando en diluvio. Le llamó la atención porque parecía coincidir con sus propias observaciones de fósiles marinos encontrados en las cimas de montañas. Si esos fósiles eran restos de criaturas ahogadas durante el diluvio de Noé, como creía la mayoría de los cristianos de su época, ¿por qué había tantas especies diferentes? ¿Algunas claramente distintas de cualquier animal conocido? Kircher especuló que quizás esos fósiles provenían de diluvios anteriores, de mundos anteriores.
Pero nunca publicó esta especulación, probablemente porque sabía que podía interpretarse como una duda sobre la cronología bíblica. Lo fascinante de Kircher no es que llegara a conclusiones correctas desde una perspectiva científica moderna, que no lo hizo, sino que intentó reconciliar la evidencia física con la teología, sin rechazar ninguna de las dos. Para él, la existencia de mundos anteriores no negaba la verdad del Génesis, simplemente ampliaba la escala temporal y espacial de la actividad creadora de Dios. Era una forma de pensar que hoy nos parece contorsionada, pero que en su contexto representaba un esfuerzo honesto por mantener unidas razón y fe. Otros documentos en esa sección del archivo provienen de fuentes más exóticas. Hay una carta fechada en 1521, escrita por un misionero franciscano en México llamado Fray Toribio de Benavente, conocido como Motolinía. En ella, Fray Toribio describe su conversación con un anciano sacerdote azteca que le explicó el mito de los 5 soles, las 5 eras o mundos que habían existido antes del presente. Cada era estaba habitada por una humanidad diferente, y cada una terminó en catástrofe, jaguar, viento, lluvia de fuego, inundación. El anciano insistió en que su pueblo tenía registros pictográficos de estas eras, y que los huesos de los gigantes de la primera era aún podían encontrarse en ciertas cuevas. Fray Toribio, perplejo, preguntó si esos gigantes habían sido creados por Dios. El anciano respondió que sí, por el mismo Dios que los españoles adoraban, solo que bajo un nombre diferente. Vuestro Dios destruyó mundos antes de hacer este, dijo el anciano. Nosotros lo sabemos por nuestros abuelos, que lo sabían de sus abuelos, en una cadena que se remonta al principio de los tiempos. Fray Toribio escribió al Vaticano preguntando si estas historias podían contener alguna memoria distorsionada de la verdad bíblica, quizás una versión corrompida del diluvio. Su carta fue archivada junto con otras similares enviadas por misioneros desde Asia, África y las Américas, todas reportando mitos de creación que incluían múltiples humanidades y múltiples destrucciones. La pregunta implícita en todas estas cartas era: ¿cómo es posible que culturas completamente separadas, sin contacto entre sí, hayan desarrollado narrativas tan similares? Algunos teólogos respondían que Satanás había plantado estas historias falsas para confundir a los paganos. Otros, más generosos, sugerían que eran recuerdos confusos de eventos reales mencionados en la Biblia, distorsionados por generaciones de transmisión oral. Pero unos pocos, muy pocos, se atrevían a considerar una tercera posibilidad: que estas historias reflejaran una verdad antigua, anterior a todas las religiones organizadas, una verdad sobre la naturaleza cíclica de la existencia misma. Entre estos últimos estaba un cardenal llamado César Baronio, historiador oficial de la Iglesia a principios del siglo XVII. Baronio dedicó 30 años de su vida a escribir los Annales Ecclesiastici, una historia exhaustiva de la Iglesia desde Cristo hasta el año 1198. En el proceso, se convirtió en experto en cronología bíblica. Calculó que el mundo había sido creado alrededor del año 5200 a.C., fecha que coincidía aproximadamente con las estimaciones de otros cronologistas cristianos. Pero Baronio tenía dudas privadas. En sus diarios personales, que no fueron publicados hasta el siglo XIX, escribió: «Si Dios es eterno y todopoderoso, ¿por qué habría esperado una eternidad antes de crear el mundo? ¿Y qué hizo durante esa eternidad infinita antes de la creación? Quizás el tiempo mismo es una creación, y hablar de antes de la creación no tiene sentido».
O quizás hubo creaciones anteriores, ensayos divinos, mundos que existieron y dejaron de existir en lo que para nosotros sería el pasado, pero que para Dios es simplemente parte de su eterno presente. Baronio nunca desarrolló estas ideas públicamente. Sabía que hacerlo podría poner en peligro su posición y posiblemente ser interpretado como herejía. Pero el hecho de que las escribiera y de que esos escritos fueran eventualmente depositados en el archivo nos dice algo importante. Incluso en el corazón de la ortodoxia católica, había mentes que cuestionaban, que dudaban, que buscaban respuestas más allá de las fórmulas. La apertura parcial del archivo en 1881 trajo consigo un nuevo tipo de visitante. El historiador profesional, armado no con fe ciega ni con escepticismo militante, sino con métodos de análisis crítico desarrollados en las universidades alemanas y francesas. Estos investigadores no buscaban confirmar ni refutar dogmas religiosos. Querían entender cómo había funcionado realmente la Iglesia como institución, cómo se habían tomado decisiones políticas y teológicas, cómo se había ejercido el poder durante siglos. Uno de estos historiadores fue un profesor austríaco llamado Ludwig Pastor, que entre 1886 y 1928 publicó 16 volúmenes de la historia de los papas desde el final de la Edad Media. Para escribir esta obra, Pastor pasó años en el archivo, leyendo miles de documentos, muchos de ellos nunca antes consultados. Su enfoque era meticuloso hasta el punto de lo obsesivo. Verificaba cada afirmación con múltiples fuentes, contextualizaba cada evento dentro de su entorno político y social más amplio. No era un trabajo emocionante. Pastor describió su método como caminar muy lentamente a través de un pantano, comprobando cada paso antes de avanzar. En el volumen 12 de su obra, Pastor menciona brevemente haber encontrado una pequeña colección de textos relacionados con especulaciones cosmológicas de dudosa ortodoxia, archivados sin catalogación formal. No entró en detalles porque esos documentos estaban fuera del alcance de su investigación, que se centraba en la historia política de los papas del Renacimiento. Pero añadió una nota al pie. Sería interesante que algún especialista en historia de las ideas religiosas examinara estos materiales, aunque dudo que su contenido altere significativamente nuestra comprensión de la teología católica oficial. Pastor tenía razón en un sentido. Esos documentos no cambiaron la teología oficial. La Iglesia nunca adoptó la idea de mundos preadámicos como doctrina, pero sí revelan algo crucial sobre cómo la institución manejó las ideas potencialmente subversivas. No las suprimió violentamente, sino que las absorbió en sus archivos, donde permanecieron accesibles, pero invisibles, preservadas, pero no promovidas. Era una estrategia de contención brillante. Al mantener estos textos en el archivo, la Iglesia podía afirmar que no ocultaba nada. Al no catalogarlos prominentemente ni promover su estudio, aseguraba que solo los investigadores más persistentes los encontrarían. Esta estrategia había funcionado durante siglos, pero comenzó a desmoronarse en el siglo XX por una razón que la Iglesia no había anticipado: el desarrollo de la paleontología y la geología modernas. Cuando Darwin publicó El origen de las especies en 1859, desató una revolución no solo en biología, sino en la comprensión del tiempo mismo. La Tierra no tenía 6.000 años de antigüedad, sino millones, posiblemente miles de millones. Los fósiles no eran restos del diluvio.
sino testimonios de formas de vida que habían existido durante eras incomprensiblemente largas antes de la aparición del ser humano moderno. Para mediados del siglo XX, la evidencia científica de que habían existido mundos anteriores, en cierto sentido, eras geológicas completas con sus propias floras y faunas, era abrumadora. Y más inquietante aún, comenzaban a encontrarse huesos de homínidos antiguos, neandertales, Homo erectus, Australopithecus. Eran claramente ancestros o parientes evolutivos del ser humano moderno. Pero, ¿encajaban en la narrativa bíblica? ¿Eran estos homínidos descendientes de Adán? ¿O eran algo anterior? En 1950, el Papa Pío XII emitió la encíclica Humani Generis, donde abordaba directamente la cuestión de la evolución. El Papa no condenó la teoría evolutiva en sí, siempre que se aceptara que Dios había intervenido en algún momento para infundir un alma inmortal en uno de estos homínidos, convirtiéndolo en el primer humano verdadero, Adán. Era una solución de compromiso elegante que permitía a los católicos aceptar la evidencia paleontológica sin abandonar el dogma del pecado original, que dependía de la existencia histórica de Adán y Eva. Pero esta solución generaba nuevas preguntas. Si Adán fue un Homo sapiens que recibió un alma de Dios hace, digamos, 50.000 años, ¿qué pasa con todos los otros Homo sapiens que vivían al mismo tiempo en otras partes del mundo? ¿También recibieron almas? Si no, ¿qué fueron? ¿Animales con forma humana? Y si las recibieron, ¿no hace eso del pecado original un evento mucho más complejo que una simple desobediencia en un jardín? Estas preguntas teológicas no se discutían públicamente con frecuencia, pero en los seminarios y universidades católicas, en las conversaciones privadas entre teólogos, estaban muy presentes. Y algunos de estos teólogos, buscando orientación histórica, solicitaban acceso a aquella sección oscura del archivo, a los papeles del origen. Querían saber si las especulaciones medievales sobre mundos preadámicos podían ofrecer alguna pista, algún precedente para reconciliar la fe con la ciencia. En 1998, un teólogo jesuita estadounidense llamado Padre Michael Reynolds obtuvo permiso para pasar 6 meses en el archivo, específicamente estudiando estos documentos. Reynolds era un paleontólogo antes de entrar en la orden, y su tesis doctoral en teología había tratado sobre la compatibilidad entre la evolución y la doctrina cristiana. Publicó un libro en 2002 titulado Ecos de lo Antiguo, Cosmología premoderna y ciencia postmoderna, donde argumentaba que los pensadores medievales que especularon sobre múltiples creaciones no estaban tan equivocados como podría parecer. Habían intuido, aunque de manera primitiva y teológica, una verdad que la ciencia confirmaría siglos después: que el mundo actual es el resultado de una historia inmensamente larga, llena de comienzos y finales, de especies que surgieron y se extinguieron, de continentes que se formaron y se separaron. Reynolds no afirmaba que los midrashim medievales fueran ciencia anticipada, lo cual habría sido absurdo, pero sí sugería que representaban una capacidad humana universal para intuir que el cambio, no la estasis, es la norma del cosmos. Cada cultura, escribió, ha imaginado múltiples eras, múltiples creaciones, porque en algún nivel profundo, los humanos comprenden que la existencia es dinámica. Las montañas se erosionan, los mares se secan, las estrellas nacen y mueren. ¿Por qué la vida en la Tierra sería diferente? Los mitos de mundos anteriores no son falsedades primitivas, sino intentos honestos de explicar el cambio observado en el mundo natural.
El libro de Reynolds fue bien recibido en círculos académicos, pero pasó desapercibido para el público general. No contenía revelaciones escandalosas ni conspiraciones del Vaticano. Era simplemente un trabajo erudito que mostraba cómo las ideas habían evolucionado a lo largo del tiempo. Cómo cada generación había tratado de dar sentido al mundo con las herramientas intelectuales disponibles. Y sin embargo, para aquellos que lo leyeron cuidadosamente, el libro planteaba una pregunta profunda. Si nuestros ancestros pudieron imaginar mundos anteriores sin evidencia científica, guiados solo por la observación casual y la reflexión filosófica, ¿qué más podrían haber intuido correctamente? Hoy, en 2026, el archivo ya no se llama secreto, sino apostólico. Se ha digitalizado una fracción de sus fondos, aunque la mayoría permanece solo en formato físico. Los papeles del origen siguen allí, en sus estantes discretos, consultados ocasionalmente por especialistas, pero nunca prominentes en las guías turísticas ni en los titulares. Son un recordatorio de que las grandes instituciones no suprimen ideas controvertidas destruyéndolas, sino enterrándolas bajo capas de normalidad, de rutina burocrática, de polvo literal y metafórico. Y quizás eso sea apropiado. Porque la pregunta que estos documentos plantean, ¿hubo algo antes de Adán?, no es una que pueda responderse mediante decreto papal ni descubrimiento arqueológico. Es una pregunta sobre los límites del conocimiento humano, sobre qué podemos saber y qué debemos aceptar como misterio. Los archivistas del Vaticano, en su meticulosidad aburrida pero esencial, preservaron estas preguntas para futuras generaciones. No las respondieron, porque no era su trabajo responderlas. Su trabajo era asegurar que la pregunta misma no se perdiera, que permaneciera disponible para quien tuviera la paciencia y la curiosidad de buscarla en los pasillos silenciosos donde la historia espera, paciente como Sie. Imagina que estás en un gabinete polvoriento en la Universidad de Oxford en el año 1677, rodeado de estantes cargados con especímenes geológicos. Sobre una mesa de roble, manchada por años de experimentos químicos, yace un objeto que parece un diente, pero es demasiado grande para pertenecer a cualquier animal conocido. Mide casi 15 centímetros de largo. Tiene una corona desgastada y raíces que sugieren que alguna vez estuvo firmemente anclado en una mandíbula formidable. El hombre que lo sostiene se llama Robert Plot y es el primer profesor de química de Oxford, aunque su verdadera pasión es lo que él llama historia natural, el estudio de todo lo que la Tierra produce, desde minerales hasta fósiles. Plot ha recibido este objeto de un granjero de Oxfordshire, que lo encontró mientras araba un campo. El granjero insistió en que era el diente de un gigante, uno de los Nephilim mencionados en el Génesis. Aquellos hombres de renombre, nacidos de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Plot, que es un hombre de ciencia pero también un devoto anglicano, no descarta inmediatamente esta explicación. En 1677, la línea entre historia natural y teología bíblica es borrosa. Se asume que la Biblia es históricamente precisa en todos sus detalles, incluidas las referencias a gigantes. Sin embargo, Plot es un observador cuidadoso. Examina el diente bajo diferentes ángulos. Lo compara con dientes de elefantes y otros mamíferos grandes. Concluye que, aunque el tamaño es extraordinario, la estructura es consistente con la de un animal, no un humano. En su libro The Natural History of Oxfordshire, publicado en 1677,
Ilustra el diente y especula que podría pertenecer a un elefante de guerra traído a Inglaterra durante la invasión romana, o quizás a alguna criatura desconocida que vivió en tiempos bíblicos y ahora está extinta. Lo que Plott no sabe, porque la ciencia de la paleontología no existirá como disciplina formal hasta dentro de más de un siglo, es que está sosteniendo el fémur parcial de un megalosaurus, un dinosaurio terópodo que vivió hace aproximadamente 166 millones de años durante el período Jurásico. Este hueso es la primera descripción científica publicada de lo que eventualmente se reconocerá como un dinosaurio, aunque esa palabra no se inventará hasta 1842. Para Plott y sus contemporáneos, la palabra dinosaurio no significa nada. Solo tienen gigantes, monstruos y bestias antediluvianas. La interpretación bíblica de los fósiles domina el pensamiento europeo durante todo el siglo XVII y buena parte del XVIII. Cuando se encuentran huesos grandes enterrados en la tierra, la explicación más común es que son restos del mundo anterior al diluvio de Noé. La Biblia menciona que había gigantes en la tierra en aquellos días, y esta afirmación se toma como evidencia literal. Los fósiles no son vistos como prueba de extinción, concepto que aún no existe formalmente, sino como testimonio de la violencia del diluvio y de la naturaleza extraordinaria del mundo antediluviano. Esta interpretación genera todo tipo de problemas prácticos. Por ejemplo, se encuentran huesos de lo que claramente parecen ser peces en las cimas de montañas, lejos de cualquier cuerpo de agua. ¿Cómo llegaron allí? La respuesta bíblica es que el diluvio cubrió incluso las montañas más altas, y cuando las aguas retrocedieron, dejaron peces muertos en todos lados. Pero esto genera otra pregunta. Si el diluvio fue tan devastador que depositó peces en las montañas, ¿cómo sobrevivió algo en el arca de Noé? ¿Y por qué algunos fósiles están perfectamente preservados, como si los animales hubieran sido enterrados cuidadosamente, en lugar de destruidos por aguas turbulentas? Un contemporáneo de Plott, un médico danés llamado Nicolaus Steno, comienza a desarrollar respuestas más sofisticadas. Steno estudia fósiles marinos encontrados en las colinas de Toscana y se da cuenta de que están organizados en capas o estratos. Los estratos inferiores contienen criaturas que parecen muy diferentes de las actuales, mientras que los superiores contienen fósiles más similares a animales conocidos. Steno propone que estas capas representan diferentes épocas de deposición y que la Tierra ha pasado por múltiples cambios a lo largo del tiempo. Publica estas ideas en 1669 en De solido intra solidum, Naturaliter contento dissertationis prodromus, un título tan largo como complejo. Steno no abandona la explicación bíblica, pero la matiza. Sugiere que el diluvio fue solo el último de varios eventos catastróficos que han moldeado la Tierra. Cada catástrofe dejó su propia capa de sedimentos y fósiles. Esta idea, conocida como catastrofismo, será la teoría geológica dominante durante más de un siglo. Permite a los científicos cristianos reconocer la complejidad de la historia de la Tierra sin negar la veracidad bíblica. El diluvio de Noé se convierte en el evento más reciente de una serie de diluvios, cada uno destruyendo y recreando el mundo de alguna manera. Pero aún queda el problema de los gigantes. Si los grandes huesos encontrados en la tierra pertenecen a gigantes humanos, ¿dónde están los restos de su civilización? ¿Dónde están sus herramientas, sus edificios, sus armas? Algunos teólogos responden que los gigantes eran seres malvados, y Dios borró deliberadamente toda evidencia de su existencia excepto sus huesos, preservados como advertencia. Otros sugieren que los gigantes eran primitivos, sin cultura material significativa,
viviendo como bestias a pesar de su tamaño e inteligencia. En 1726, un médico suizo llamado Johann Jakob Scheuchzer publica Homo diluvi testis, donde describe un fósil que él cree es el esqueleto de un humano ahogado durante el diluvio. Lo llama el hombre testigo del diluvio y lo presenta como prueba definitiva de que seres humanos existieron antes del diluvio y perecieron en él. El fósil causa sensación. Finalmente parece haber evidencia física indiscutible que confirma el relato bíblico. Scheuchzer no vive para ver su error refutado. En 1811, casi un siglo después de su muerte, el anatomista francés Georges Cuvier examina el mismo fósil y determina que no es humano en absoluto, sino el esqueleto de una salamandra gigante extinta. El hombre testigo del diluvio, es rebautizado como Andreas Scheuchzeri en honor a su descubridor equivocado. Este error ilustra un problema fundamental en la interpretación de fósiles durante este período. Los científicos estaban tan comprometidos con la narrativa bíblica que veían lo que esperaban ver, no necesariamente lo que estaba allí. Sin embargo, sería injusto caracterizar a estos primeros naturalistas como ingenuos o dogmáticos. Trabajaban dentro de un marco conceptual que para su época era perfectamente racional. No tenían noción de evolución, de extinción masiva, de deriva continental, de tiempo geológico profundo. Su única herramienta para organizar los hallazgos era la Biblia, que ofrecía una narrativa cronológica clara. Creación en 6 días. Genealogías que permitían calcular la edad del mundo. Un diluvio global hace aproximadamente 4.000 años. Dentro de ese marco, los fósiles debían ser restos del mundo prediluviano. Lo notable es que algunos de estos científicos reconocían las tensiones en esta interpretación y buscaban activamente evidencia que pudiera resolverlas. En 1749, el naturalista francés Buffon publica Histoire naturelle, donde propone que la Tierra tiene al menos 75.000 años de antigüedad, no 6.000 como sugiere la cronología bíblica estándar. Buffon basa esta estimación en experimentos de enfriamiento de esferas metálicas, extrapolando cuánto tiempo habría tardado una Tierra fundida en enfriarse hasta su temperatura actual. La Sorbona condena inmediatamente el trabajo de Buffon como herético. Buffon se retracta públicamente, pero en ediciones posteriores de su obra vuelve sutilmente a sus estimaciones revisadas. Es un baile delicado, reconocer la evidencia empírica sin atacar directamente la autoridad bíblica. Buffon sugiere que los días de la creación en el Génesis podrían no ser días literales de 24 horas, sino eras de duración indeterminada. Esta interpretación, aunque controvertida, eventualmente será adoptada por muchos teólogos cristianos como una forma de reconciliar fe y ciencia. Mientras tanto, los descubrimientos de fósiles se aceleran. En los Países Bajos se encuentra el cráneo completo de un mosasaurio, un reptil marino del Cretácico. Es tan grande y extraño que algunos naturalistas insisten en que debe ser el cráneo de un cocodrilo gigante ahogado en el diluvio. Pero Cuvier, el mismo que identificó la salamandra de Scheuchzer, estudia el cráneo y concluye que pertenece a una criatura completamente extinta, sin descendientes vivos. Esta es una afirmación radical. Si Dios creó todas las criaturas en el principio, ¿por qué permitiría que algunas se extinguieran? ¿No viola eso la perfección de la creación? Cuvier responde con su teoría del catastrofismo. La Tierra ha sufrido múltiples catástrofes, cada una extinguiendo gran parte de la vida existente y siendo seguida por una nueva creación. El diluvio de Noé
es solo la última de estas catástrofes. Esta teoría preserva tanto la idea de un Dios activo en la historia como la evidencia de extinción masiva. Es un compromiso brillante que satisface a científicos y teólogos por igual durante las primeras décadas del siglo XIX. Pero hay un problema creciente que el catastrofismo no puede resolver fácilmente: la distribución de los fósiles en los estratos rocosos. A medida que los geólogos mapean más cuidadosamente las capas de roca, se hace evidente que los fósiles aparecen en un orden consistente. Los fósiles más primitivos siempre están en las capas más profundas y los más avanzados en las superiores. Si cada catástrofe fue seguida por una nueva creación independiente, ¿por qué las nuevas criaturas siempre son más complejas que las anteriores? ¿Por qué Dios habría seguido un patrón de complejidad creciente en lugar de crear todas las formas en cualquier orden? Esta pregunta no tiene respuesta satisfactoria dentro del marco catastrofista. Y sin embargo, la evidencia es innegable. En Inglaterra, un ingeniero de canales llamado William Smith pasa décadas recolectando fósiles y mapeando estratos. Smith es un hombre sin educación universitaria formal, un trabajador que aprende geología en el campo, literalmente. Mientras supervisa la construcción de canales por todo el país, observa que cada capa de roca contiene un conjunto característico de fósiles y que estas capas aparecen en el mismo orden en todos lados. Esto le permite predecir qué tipo de roca encontrará a cierta profundidad en una nueva excavación, simplemente basándose en los fósiles que ya ha visto en otros lugares. En 1815, Smith publica el primer mapa geológico de Inglaterra y Gales, un documento monumental que muestra la distribución de diferentes tipos de roca y sus fósiles asociados. Es un triunfo de observación empírica sobre especulación teológica. Smith no teoriza sobre cómo se formaron estas capas ni qué significan, simplemente documenta lo que ve. Pero las implicaciones son claras para quien quiera verlas. La Tierra tiene una historia larga y ordenada, registrada en roca y fósil. Smith muere en la pobreza en 1839, su contribución apenas reconocida durante su vida. Pero su mapa sienta las bases para la estratigrafía moderna, la ciencia de interpretar la historia de la Tierra a través de sus capas rocosas. Y plantea una pregunta que el siglo XIX tendrá que responder. Si las capas de roca representan diferentes épocas, y cada época tiene sus propias formas de vida que luego se extinguen, ¿cuánto tiempo representan todas estas épocas combinadas? ¿Miles de años? ¿Millones? El debate sobre la edad de la Tierra alcanza su punto álgido a mediados del siglo XIX. Los geólogos uniformitaristas, liderados por Charles Lyell, argumentan que los procesos geológicos observados hoy, erosión, sedimentación, actividad volcánica, son suficientes para explicar todas las características de la Tierra si se les da suficiente tiempo. Lyell propone que la Tierra tiene cientos de millones de años, una cifra que escandaliza a muchos contemporáneos. Los físicos, sin embargo, están en desacuerdo. William Thomson, más tarde Lord Kelvin, calcula la edad de la Tierra basándose en su tasa de enfriamiento, asumiendo que comenzó como una bola fundida. Su conclusión: la Tierra tiene entre 20 y 400 millones de años, probablemente cerca del extremo inferior de ese rango. Esto crea una tensión con los geólogos, que insisten en que necesitan más tiempo para explicar la acumulación gradual de estratos rocosos y la evolución de la vida. El debate es técnico, pero también profundamente emocional. En juego está toda la narrativa cristiana de la historia. Si la Tierra tiene solo miles de años, entonces el relato bíblico es literalmente verdadero. Si tiene millones de años,
Entonces, el Génesis debe reinterpretarse como metáfora o alegoría. Cada lado acusa al otro de rigidez. Los tradicionalistas acusan a los científicos de arrogancia, de poner la razón humana por encima de la revelación divina. Los científicos acusan a los tradicionalistas de ignorancia voluntaria, de rechazar evidencia clara porque contradice sus creencias previas. Lo que se pierde en este debate es una pregunta más sutil. ¿Qué significaría realmente para la fe cristiana aceptar que la Tierra es antigua y que hubo múltiples creaciones en el sentido de eras geológicas con sus propias floras y faunas? ¿Invalida eso necesariamente la doctrina del pecado original o la necesidad de redención? Algunos teólogos argumentan que no. Dicen que lo que importa es la realidad espiritual del pecado y la salvación, no los detalles cronológicos de cuándo comenzó la humanidad. Pero esta postura moderada es difícil de mantener en el clima polarizado de mediados del siglo XIX. La publicación de El origen de las especies, de Darwin en 1859, convierte el debate científico en una guerra cultural. Darwin propone un mecanismo, selección natural, que puede explicar cómo las especies cambian con el tiempo sin necesidad de intervención divina directa. Las implicaciones son claras. Si el ser humano evolucionó de ancestros animales a través de procesos naturales, entonces no hubo un Adán literal creado del polvo, ni una Eva formada de su costilla. La reacción es inmediata y feroz. El obispo anglicano Samuel Wilberforce debate públicamente con Thomas Huxley, defensor de Darwin, en 1860. En un intercambio famoso, Wilberforce pregunta sarcásticamente si Huxley desciende de un mono por parte de su abuelo o su abuela. Huxley responde que preferiría descender de un mono que de un hombre que usa su intelecto para ridiculizar la investigación científica seria. El auditorio estalla en aplausos y abucheos. El debate se convierte en símbolo de la ruptura entre ciencia y religión. Sin embargo, esta narrativa de conflicto inevitable es demasiado simplista. Muchos científicos del siglo XIX eran creyentes devotos que veían su trabajo como descubrir los mecanismos que Dios usó para crear el mundo. Lyell era anglicano. Asa Gray, el principal defensor de Darwin en Estados Unidos, era presbiteriano y argumentaba que la selección natural era el método elegido por Dios para crear diversidad biológica. Incluso el propio Darwin, aunque perdió su fe anglicana, mantuvo un respeto por las cuestiones religiosas y evitó atacar directamente el cristianismo. Lo que realmente estaba en disputa no era si Dios existía, sino cómo actuaba. ¿Era un artesano que moldeó cada especie individualmente, como un alfarero forma vasijas de barro? ¿O era un legislador que estableció leyes naturales y luego dejó que el universo se desarrollara según esas leyes? La primera imagen es íntima, personal, consoladora. La segunda es distante, impersonal, quizás más inquietante. Pero ambas son teológicamente viables. El problema era que la evidencia fósil se acumulaba inexorablemente a favor de la segunda imagen. Cada nuevo descubrimiento de fósiles de transición, criaturas con características intermedias entre dos grupos modernos, fortalecía el caso de la evolución. Los fósiles de Archaeopteryx, descubiertos en Alemania en 1861, mostraban una criatura con plumas como las aves pero dientes y cola como los reptiles. Era exactamente el tipo de intermedio que la teoría evolutiva predecía debería existir. Para finales del siglo XIX, la mayoría de los científicos aceptaban la evolución como un hecho.
aunque el mecanismo preciso seguía siendo debatido. Darwin había propuesto la selección natural, pero no entendía cómo se transmitían los rasgos de padres a hijos. Las leyes de la herencia de Mendel, redescubiertas en 1900, eventualmente proporcionarían esa pieza faltante. Pero incluso sin entender el mecanismo completo, la evidencia de cambio evolutivo a lo largo del tiempo geológico era abrumadora. Las iglesias respondieron de diversas maneras. Algunas rechazaron categóricamente la evolución y reafirmaron la interpretación literal del Génesis. Otras adoptaron lo que se conoció como evolución teísta. La idea de que Dios usó la evolución como su método de creación. Esta última postura se convirtió en la posición oficial de muchas denominaciones protestantes liberales y eventualmente de la Iglesia Católica. En 1950, como mencioné en el capítulo anterior, el Papa Pío XII emitió la encíclica Humani Generis, que aceptaba la posibilidad de que el cuerpo humano evolucionara de formas preexistentes de vida, siempre que se mantuviera que el alma fue una creación directa de Dios. Esta fue una concesión notable, un reconocimiento de que la evidencia científica era demasiado fuerte para ignorarla. Pero también fue un intento de preservar la singularidad teológica de la humanidad. Podemos haber evolucionado físicamente, pero espiritualmente somos distintos, creados a imagen de Dios de una manera que ningún animal lo está. Este compromiso satisfizo a algunos, pero dejó a muchos insatisfechos. Los fundamentalistas protestantes lo veían como una capitulación inaceptable ante el secularismo. Los científicos seculares lo veían como una racionalización desesperada, un intento de preservar un papel para Dios en un proceso que claramente no lo requería. Y en el medio, millones de creyentes ordinarios luchaban por reconciliar lo que les enseñaban en la iglesia con lo que aprendían en las escuelas. Lo que se había perdido en todo este debate, lo que casi nadie parecía recordar, era que las especulaciones sobre mundos preadámicos en los textos medievales habían anticipado de alguna manera esta tensión. Aquellos rabinos y teólogos que imaginaron múltiples creaciones y destrucciones no tenían evidencia fósil, pero tenían una intuición correcta. El mundo cambia. Las criaturas vienen y van. Y la historia es mucho más larga y compleja de lo que cualquier narrativa simple puede capturar. Si hubieran sido consultados, si sus textos hubieran sido estudiados seriamente, en lugar de archivados discretamente, ¿habría sido diferente el debate del siglo XIX? Probablemente no. Las pasiones eran demasiado altas, las posturas demasiado rígidas. Pero al menos habría habido precedente dentro de la tradición judeo-cristiana para la idea de que Dios podía trabajar a través de múltiples eras y múltiples formas de vida. No habría sido necesario presentar la evolución como una amenaza a la fe. Podría haberse presentado como una revelación de la paciencia y creatividad infinitas de Dios. En el siglo XX, el debate sobre evolución versus creación se transformó en algo aún más extraño, una disputa legal y política. En Estados Unidos, varios estados aprobaron leyes prohibiendo la enseñanza de la evolución en escuelas públicas. El caso más famoso fue el juicio de Scopes en 1925, donde un maestro de secundaria en Tennessee fue procesado por enseñar evolución en violación de la ley estatal. El juicio se convirtió en un circo mediático, con el famoso abogado Clarence Darrow defendiendo a Scopes y el político William Jennings Bryan liderando la acusación. Darrow interrogó brutalmente a Bryan sobre las inconsistencias literales en la Biblia. ¿Dónde encontró Caín a su esposa si solo existían Adán, Eva y Abel? ¿Cómo cabían todos los animales del mundo en el arca?
¿Cómo sobrevivieron las plantas durante un año bajo agua? Brian, que había basado su carrera en la oratoria apasionada, pero no era teólogo entrenado, tropezó con estas preguntas. Admitió que algunos pasajes bíblicos podían no ser literales, una concesión que debilitó su posición ante los fundamentalistas que lo apoyaban. Scopes fue declarado culpable y multado con $100. Pero la verdadera victoria fue para los evolucionistas. El juicio expuso las dificultades de defender una lectura completamente literal de la Biblia frente al escrutinio lógico. Y aunque las leyes antievolución permanecieron en los libros durante décadas, su aplicación se volvió cada vez más laxa. Para los años 60, la mayoría habían sido derogadas o declaradas inconstitucionales. Pero el debate no murió, simplemente mutó. En los años 80 y 90 surgió el movimiento del diseño inteligente, que argumentaba que ciertas características de la vida son demasiado complejas para haber evolucionado mediante selección natural y deben haber sido diseñadas por una inteligencia. Esta no era simplemente creacionismo bíblico rebautizado. Era un intento de formular objeciones científicas, o aparentemente científicas, a la evolución sin referencia explícita a Dios o la Biblia. Los defensores del diseño inteligente señalaban estructuras como el flagelo bacteriano, un pequeño motor rotatorio que algunas bacterias usan para nadar. Argumentaban que este motor es irreductiblemente complejo, requiere múltiples partes funcionando juntas, y eliminar cualquiera de ellas lo hace inoperante. Por lo tanto, no podría haber evolucionado gradualmente, porque las formas intermedias, sin todas las partes, no tendrían ventaja selectiva. Debe haber sido diseñado. Los biólogos evolutivos respondieron mostrando cómo estructuras complejas pueden evolucionar a partir de componentes más simples que tenían funciones diferentes. El flagelo bacteriano, por ejemplo, comparte componentes con sistemas de secreción bacterianos. Lo que comenzó como una bomba para expulsar toxinas pudo haber sido modificado gradualmente para propósitos de locomoción. No era irreductiblemente complejo después de todo. El debate del diseño inteligente culminó en otro juicio. Kitzmiller, Dover Area School District, en 2005, donde un juez federal de Pensilvania dictaminó que el diseño inteligente no era ciencia, sino religión disfrazada, y por lo tanto no podía enseñarse en escuelas públicas sin violar la separación entre iglesia y Estado. Fue una derrota devastadora para los proponentes del diseño inteligente, aunque el movimiento continúa existiendo en los márgenes. Lo notable de toda esta historia, desde Plot y su diente de Megalosaurus hasta los juicios modernos, es lo poco que ha cambiado la estructura básica del desacuerdo. Un lado insiste en que el relato bíblico es históricamente preciso en sus detalles. El otro insiste en que la evidencia empírica debe guiar nuestra comprensión del pasado. Ambos lados ocasionalmente hacen concesiones, pero el núcleo del conflicto permanece. Y sin embargo, en la vida cotidiana de millones de personas, este conflicto es en gran medida irrelevante. La mayoría de los cristianos en el mundo desarrollado aceptan la evolución sin sentir que eso amenaza su fe. Van a misa o al servicio dominical, leen la Biblia como literatura espiritual, no como textbook de biología, y no ven contradicción en ello. Para ellos, los gigantes de piedra, los fósiles que causaron tanta controversia, son simplemente evidencia del pasado profundo de la Tierra, compatible con un Dios que trabaja a través del tiempo y el cambio. Quizás la lección de estos 3 siglos de debate es que las preguntas sobre el origen son menos importantes que cómo vivimos ahora. ¿Descendemos de Adán hace 6.000 años
o de ancestros primates hace millones? En términos de cómo debemos tratarnos unos a otros, cómo debemos cuidar el planeta, cómo debemos buscar significado en nuestras vidas, la respuesta a esa pregunta histórica importa muy poco. Los fósiles nos cuentan una historia sobre el cambio, la extinción y la persistencia de la vida frente a catástrofes repetidas. Esa historia es tanto inspiradora como aleccionadora, sin importar si creemos que fue dirigida por Dios o por procesos naturales ciegos. Imagina que estás en Estambul en el año 1929, caminando por los pasillos del antiguo Palacio de Topkapi, que durante siglos fue el centro del Imperio Otomano. Eres uno de los funcionarios encargados de catalogar los tesoros acumulados durante generaciones de sultanes, joyas, armas, manuscritos y entre ellos mapas, miles de mapas. El Imperio Otomano fue una potencia marítima y terrestre, y sus gobernantes coleccionaron conocimiento geográfico de todo el mundo conocido. Entre pilas de pergaminos polvorientos encuentras uno particularmente intrigante. Es grande, pintado en colores vibrantes sobre piel de gacela, y está firmado y fechado Piri Reis, 1513. Piri Reis era un almirante otomano y cartógrafo de considerable reputación en su tiempo. Este mapa, que se conocerá como el mapa de Piri Reis, muestra la costa atlántica de Europa y África, el este de América del Sur y parte de la Antártida. Espera, ¿Antártida? En 1513, el continente antártico no había sido descubierto oficialmente por los europeos. El primer avistamiento confirmado no ocurrirá hasta 1820. Y sin embargo, allí está, en el mapa de Piri Reis, una masa de tierra en la posición aproximada donde debería estar la Antártida. Cuando el mapa es estudiado en detalle décadas después, se descubren más anomalías. La costa de América del Sur está dibujada con notable precisión para su época. Piri Reis no pudo haber visitado América personalmente. El Nuevo Mundo apenas había sido explorado por los europeos cuando él hizo este mapa. Entonces, ¿de dónde obtuvo su información? El propio Piri Reis proporciona una respuesta en notas escritas en los márgenes del mapa. Utilizó aproximadamente 20 mapas fuente, algunos de ellos muy antiguos, incluyendo uno que supuestamente había sido usado por Cristóbal Colón. Aquí es donde la historia se vuelve fascinante y controversial. Piri Reis afirma que algunos de sus mapas fuente databan de la época de Alejandro Magno, siglo IV a.C., y que uno posiblemente era aún más antiguo, de origen fenicio. Si esto es cierto, significa que existía conocimiento geográfico detallado del mundo, incluidas partes de América y posiblemente la Antártida, más de 1000 años antes de que los europeos supuestamente descubrieran estos lugares. Los escépticos señalan inmediatamente varios problemas. Primero, el mapa de Piri Reis no es perfectamente preciso. La forma de América del Sur está distorsionada, y lo que algunos interpretan como Antártida podría ser simplemente la extensión sur del continente americano, mal dibujada. Segundo, no hay evidencia independiente de que fenicios o griegos antiguos llegaran a América. Ningún artefacto, ningún texto, nada excepto estos mapas ambiguos. Pero hay un detalle que desafía la explicación fácil. La costa que algunos identifican como Antártida en el mapa de Piri Reis no muestra hielo. Muestra montañas y ríos. Hoy, la Antártida está completamente cubierta por una capa de hielo de varios kilómetros de espesor.
Pero estudios geológicos han demostrado que partes de la costa antártica estuvieron libres de hielo hace aproximadamente 6.000 años, al final de la última edad de hielo. ¿Podría el mapa de Piri Reis estar basado en información de una civilización que mapeó la Antártida antes de que se congelara? Esta es la teoría que popularizó Charles Hapgood, un profesor de historia en el Keene State College de New Hampshire. En su libro de 1966, Maps of the Ancient Sea Kings. Hapgood no era un científico entrenado en geología o cartografía, pero tenía una curiosidad voraz y la voluntad de cuestionar ortodoxias académicas. Su argumento era audaz. Existió una civilización avanzada desconocida durante la última edad de hielo, capaz de navegar los océanos y crear mapas precisos del mundo. Esta civilización fue destruida por algún cataclismo, quizás un desplazamiento repentino de la corteza terrestre, pero sus mapas sobrevivieron, copiados y recopiados a través de milenios hasta llegar a las manos de cartógrafos medievales como Piri Reis. La teoría de Hapgood fue ridiculizada por la comunidad académica. No había evidencia arqueológica de tal civilización. Los mapas antiguos conocidos, egipcios, babilonios, griegos, romanos, eran primitivos en comparación con las afirmaciones de Hapgood. Y la idea de un desplazamiento súbito de la corteza terrestre era geológicamente implausible. La corteza se mueve, sí, pero en escalas de tiempo de millones de años, no de manera catastrófica en generaciones. Sin embargo, Hapgood tenía un defensor sorprendente, Albert Einstein. En una carta de 1953, Einstein escribió un prólogo para un libro anterior de Hapgood, diciendo que la idea de desplazamiento de la corteza era de gran importancia para todo lo relacionado con la historia de la superficie de la Tierra. Einstein estaba intrigado por la posibilidad de que la redistribución de hielo en los polos pudiera causar un desequilibrio que desplazara la corteza. Esto le dio a Hapgood credibilidad pública, aunque la mayoría de los geólogos permanecieron escépticos. Detrás de este debate hay una pregunta más profunda. ¿Qué se perdió? Si aceptamos que la historia humana registrada cubre solo los últimos 5 o 6.000 años, y que el Homo sapiens anatómicamente moderno ha existido durante al menos 300.000 años, eso significa que el 98% de nuestra existencia como especie es prehistoria. No tenemos registros escritos, solo artefactos arqueológicos dispersos, herramientas de piedra, pinturas rupestres, huesos. ¿Es posible que civilizaciones enteras hayan surgido y desaparecido durante ese vasto período sin dejar rastro? La respuesta convencional es no. Las civilizaciones requieren infraestructura, ciudades, agricultura, escritura, comercio. Estas cosas dejan huellas arqueológicas. Los arqueólogos pueden detectar la presencia de asentamientos humanos antiguos, incluso cuando no quedan estructuras visibles, mediante análisis de suelos, polen y química. Si hubiera existido una civilización avanzada hace 10.000 años, habríamos encontrado evidencia de ella. Pero hay una salvedad. La mayoría de los sitios arqueológicos conocidos están en tierra firme actual. Al final de la última edad de hielo, hace aproximadamente 12.000 años, el nivel del mar era 120 metros más bajo que hoy. Grandes extensiones de tierra costera, donde las civilizaciones humanas tienden a establecerse debido al acceso a recursos marinos y rutas comerciales, ahora están bajo agua. ¿Cuántos sitios potenciales se han perdido bajo las olas? Arqueólogos submarinos han encontrado restos de asentamientos humanos en plataformas continentales sumergidas frente a las costas de India, Japón y el Mediterráneo.
Estos son asentamientos prehistóricos, nada que sugiera civilización avanzada, pero demuestran que sí, una porción significativa de la actividad humana antigua ocurrió en áreas que ahora están inaccesibles sin equipo especializado. Y el fondo del océano ha sido mucho menos explorado que la superficie terrestre. Solo hemos mapeado aproximadamente el 20% del fondo oceánico con alta resolución. ¿Qué podría estar esperando en el 80% restante? Esta es la posibilidad que captura la imaginación de algunos investigadores marginales y muchos entusiastas. Proponen que existió una civilización marítima global durante la Edad de Hielo, una que comerciaba y navegaba entre continentes. Cuando el hielo se derritió y el nivel del mar subió, sus ciudades costeras fueron inundadas y la civilización colapsó. Solo sobrevivieron fragmentos de su conocimiento, preservados en mitos y posiblemente en mapas antiguos copiados por culturas posteriores que no entendían completamente su origen. Los escépticos señalan que esto es pura especulación. No hay evidencia directa, solo interpretaciones creativas de mapas ambiguos y similitudes superficiales entre mitos de inundación de diferentes culturas. Y las similitudes en mitos de inundación son fácilmente explicables. Todas las sociedades humanas experimentan inundaciones, y las inundaciones catastróficas dejan una impresión duradera en la memoria colectiva. No necesitas una civilización global perdida para explicar por qué los sumerios, hebreos, griegos y nativos americanos todos tienen historias sobre diluvios devastadores. Aún así, el mapa de Piri Reis permanece como una curiosidad. No prueba nada definitivamente, pero invita a preguntas. ¿Cómo supo Piri Reis dibujar partes del mundo que supuestamente no habían sido exploradas? Una explicación es que simplemente estaba haciendo conjeturas informadas basadas en la geografía conocida, extrapolando costas y masas de tierra de manera que resultó ser parcialmente correcta. Los cartógrafos hacían esto todo el tiempo en la era de los grandes descubrimientos. Los mapas del siglo XVI están llenos de costas especulativas, islas imaginarias y continentes hipotéticos. Terra Australis Incognita, el Tierra del Sur desconocida, fue dibujada en mapas durante siglos antes de que Australia fuera descubierta oficialmente, simplemente porque los geógrafos asumían que debía existir una gran masa de tierra en el hemisferio sur para equilibrar las del norte. Pero Piri Reis no estaba especulando ciegamente. Él mismo escribe en las notas del mapa que usó fuentes antiguas. Y aquí llegamos a una verdad histórica menos dramática, pero más interesante. Los marineros y cartógrafos medievales tenían acceso a un corpus de conocimiento geográfico mucho más amplio de lo que generalmente se aprecia. El mundo antiguo estaba más conectado de lo que pensamos. Los fenicios, por ejemplo, eran navegantes extraordinarios. Circunnavegaron África en el siglo VI a.C., una hazaña documentada por el historiador griego Heródoto. Llegaron hasta Gran Bretaña buscando estaño. ¿Podrían haber llegado más lejos, cruzando el Atlántico? Técnicamente no es imposible. Los vikingos lo hicieron en el siglo XI, llegando a Terranova, y en 1970, Thor Heyerdahl demostró que embarcaciones de papiro, como las que usaban los antiguos egipcios, podían cruzar el Atlántico, haciendo exactamente eso en su barco Racewindo. Sin embargo, demostrar que algo era técnicamente posible no es lo mismo que demostrar que realmente ocurrió. No hay evidencia de artefactos fenicios en América precolombina. No hay textos fenicios que describan el Nuevo Mundo. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, como suelen decir los creyentes en civilizaciones perdidas,
pero en ciencia e historia, la carga de la prueba recae en quien hace la afirmación extraordinaria. Lo que sí sabemos es que el conocimiento geográfico se transmitió de manera fragmentaria y a menudo distorsionada a través de los siglos. Los griegos heredaron conocimiento de los fenicios y egipcios. Los romanos heredaron de los griegos. Los árabes preservaron el conocimiento greco-romano durante la Edad Media europea, añadiendo sus propias observaciones de viajes a India, China y África Oriental. Cuando los europeos comenzaron su era de exploración en el siglo XV, tenían acceso a mapas árabes y bizantinos que a su vez estaban basados en fuentes más antiguas. Cristóbal Colón, por ejemplo, creía que podía llegar a Asia navegando hacia el oeste a través del Atlántico, en parte porque había leído la Geografía de Ptolomeo, un texto griego del siglo II que calculaba la circunferencia de la Tierra. Los cálculos de Ptolomeo eran incorrectos, subestimaban el tamaño de la Tierra, pero Colón no lo sabía. Simplemente confiaba en la autoridad de un texto antiguo. Y cuando llegó al Caribe, inicialmente creyó que había alcanzado las Indias Orientales, porque eso es lo que sus mapas y cálculos le habían dicho que debería encontrar. Piri Reis, trabajando una generación después de Colón, tenía acceso a información de los primeros exploradores españoles y portugueses. También tenía acceso a mapas árabes y bizantinos preservados en Estambul, que en ese momento era el centro de un imperio que se extendía por 3 continentes. No es sorprendente que pudiera crear un mapa relativamente preciso del Atlántico. Lo que es sorprendente es el nivel de detalle en algunas partes, como la costa de América del Sur, que aún no había sido completamente explorada en 1513. Una posible explicación es que marineros portugueses y españoles habían mapeado más de lo que oficialmente reportaron. Los viajes de exploración eran empresas comerciales y estratégicas. La información sobre nuevas rutas y tierras era valiosa, y los navegantes no siempre compartían sus hallazgos con rivales. Es posible que mapas detallados circularan entre marineros profesionales antes de llegar a la atención de historiadores oficiales. Piri Reis, como almirante otomano, habría tenido acceso a estos mapas a través de canales comerciales y espías. Pero, ¿qué pasa con la supuesta Antártida? Si realmente es la Antártida lo que muestra el mapa, y no simplemente una distorsión del extremo sur de América del Sur, entonces el misterio permanece. Una teoría más mundana es que Piri Reis estaba extrapolando basándose en la idea de Terra Australis, el continente austral hipotético. Dibujó una masa de tierra donde creyó que debería existir una, y por casualidad resultó estar aproximadamente en el lugar correcto. Otra teoría, propuesta por algunos historiadores de la cartografía, es que lo que vemos en el mapa es en realidad la costa de Patagonia, el extremo sur de América del Sur, rotada y distorsionada debido a errores en la proyección del mapa. Los mapas antiguos no usaban las proyecciones matemáticas modernas como Mercator. A menudo simplemente dibujaban costas basándose en descripciones verbales y mediciones aproximadas de distancia y dirección. El resultado podía ser mapas que eran localmente precisos, pero globalmente distorsionados. Sea cual sea la explicación correcta, el mapa de Piri Reis nos recuerda que la transmisión del conocimiento humano es un proceso complicado. La información se copia, se distorsiona, se pierde, se redescubre. Lo que una generación sabe con certeza puede ser olvidado por la siguiente y redescubierto por una tercera. No necesitamos invocar civilizaciones perdidas atlantes para explicar por qué un mapa del siglo XVI muestra detalles que no deberían estar allí. Solo necesitamos reconocer que los humanos han estado explorando
observando y registrando el mundo durante milenios, y que solo una fracción de ese conocimiento ha sobrevivido en forma escrita. Hay otros mapas que plantean preguntas similares. El mapa de Oronteus Finaeus, de 1531, muestra un continente antártico con ríos y montañas, libre de hielo. El mapa de Boache, de 1254, muestra la Antártida como dos masas de tierra separadas por un canal. Una configuración que no se confirmaría hasta el siglo XX, cuando el radar penetrante de hielo reveló que debajo de la capa de hielo, la Antártida está efectivamente dividida en dos masas continentales. ¿Son estos mapas evidencia de conocimiento antiguo o simplemente coincidencias afortunadas? La mayoría de los académicos optan por coincidencia y especulación informada, pero para aquellos con inclinación a creer en civilizaciones perdidas, estos mapas son evidencia tentadora de que sabemos menos sobre nuestro pasado de lo que pensamos. Y en cierto sentido, tienen razón. No sobre las civilizaciones perdidas. No hay evidencia suficiente para eso. Pero sí sobre nuestra ignorancia. La prehistoria humana es vasta y mayormente desconocida. Cada año, descubrimientos arqueológicos reescriben pequeñas partes de la historia. Se encuentran nuevos sitios. Se reinterpretan artefactos viejos. Se descifran textos antiguos. En 2021, arqueólogos anunciaron el descubrimiento de lo que podría ser el asentamiento humano más antiguo de América del Norte, en cuevas de Nuevo México, datado en más de 23.000 años. Esto es mucho antes de lo que se pensaba que los humanos habían llegado a las Américas. Si este hallazgo es confirmado, significa que la cronología de la migración humana necesita ser revisada. ¿Qué más podría estar equivocado en nuestra narrativa estándar? La respuesta es probablemente mucho en los detalles, aunque poco en el panorama general. Los humanos evolucionaron en África, se dispersaron por todo el mundo, desarrollaron la agricultura hace unos 12.000 años y gradualmente construyeron civilizaciones complejas. Esta narrativa básica está bien respaldada por evidencia genética, arqueológica y lingüística. Pero los detalles, ¿cuándo exactamente llegaron los humanos a cada continente? ¿Cómo se dispersaron? ¿Qué culturas tempranas existieron y desaparecieron sin dejar registros escritos? Todo esto sigue siendo objeto de investigación y debate. Los mapas antiguos, por muy tentadores que sean, no cambian este panorama fundamental. Son artefactos curiosos que nos recuerdan que la historia es un rompecabezas incompleto. Cada pieza que encontramos nos da un atisbo del pasado, pero muchas piezas faltan, y algunas de las que tenemos no encajan donde esperamos. Eso no significa que debamos abandonar el esfuerzo de reconstruir el rompecabezas, pero sí significa que debemos mantener cierta humildad sobre nuestras conclusiones. El pasado está siempre parcialmente oculto, y lo que creemos saber hoy puede ser corregido mañana por un nuevo descubrimiento esperando pacientemente bajo la tierra o bajo el mar. Imagina que estás en Bosnia, en el pequeño pueblo de Visoko, a unos 30 kilómetros al noroeste de Sarajevo. Es el año 2005 y estás caminando por una colina boscosa que los lugareños siempre han llamado Visochica. La colina es grande, simétrica, y se eleva abruptamente desde el valle circundante. Durante siglos, la gente la ha escalado sin pensar mucho en ella. Es solo una colina. Pero ahora, un hombre llamado Semir Osmanagic está parado frente a ti, señalando su forma triangular perfecta, insistiendo en que esto no es una colina en absoluto, es una pirámide.
Una pirámide construida por humanos hace más de 12.000 años, la más antigua y grande del mundo. Osman Agic no es arqueólogo profesional. Es un empresario bosnio que vive en Houston, Texas, con un doctorado en sociología. Pero tiene una teoría y está dispuesto a poner su propio dinero para probarla. Contrata trabajadores, comienza a excavar y encuentra lo que él interpreta como evidencia: bloques de piedra que parecen haber sido cortados y colocados, capas de lo que llama concreto antiguo, túneles que serpentean bajo la colina. En cuestión de meses, la historia se vuelve internacional. Las pirámides de Bosnia están en todos los medios. Osman Agic afirma que son más altas que las pirámides de Egipto, construidas por una civilización avanzada desconocida. La comunidad arqueológica responde con incredulidad y, eventualmente, con hostilidad. La Asociación Arqueológica Europea emite una declaración en 2006 condenando las excavaciones de Osman Agic como un cruel engaño perpetrado contra el público y la comunidad científica. Los geólogos que visitan el sitio concluyen que Visočica es simplemente una colina de forma natural, compuesta de capas sedimentarias de arenisca y conglomerado que han sido erosionadas por el viento y el agua durante millones de años. Lo que Osman Agic interpreta como bloques de piedra cortados son estratos naturales. Lo que llama concreto antiguo es un tipo de roca sedimentaria llamada brecha, donde fragmentos de roca están cementados naturalmente por minerales. Pero Osman Agic no se inmuta. Argumenta que los académicos están protegiendo su ortodoxia, negándose a considerar evidencia que desafía la narrativa estándar de la civilización humana. Establece una fundación, el Parque Arqueológico, Pirámide del Sol de Bosnia, y continúa excavando. Miles de voluntarios llegan de todo el mundo, atraídos por la posibilidad de participar en un descubrimiento histórico revolucionario. El gobierno local apoya el proyecto, viendo potencial turístico. Visoko se convierte en un destino para creyentes en civilizaciones perdidas y entusiastas de lo paranormal. Aquí es donde la historia se vuelve menos sobre la geología y más sobre la psicología humana. ¿Por qué tantas personas están dispuestas a creer en las pirámides de Bosnia a pesar del abrumador consenso científico de que son solo colinas? La respuesta no es simple escepticismo hacia la autoridad. Es algo más profundo. Un deseo de que la historia sea más misteriosa, más grande, más significativa de lo que nos dicen los libros de texto. Hay un romance en la idea de civilizaciones perdidas, de conocimiento antiguo, olvidado, de monumentos que desafían nuestra comprensión del pasado humano. Este romance no es nuevo. Ha existido desde que las personas comenzaron a preguntarse quién construyó las ruinas que encontraban. En la Europa medieval, las ruinas romanas a menudo se atribuían a gigantes o demonios, porque parecían demasiado grandes y elaboradas para haber sido construidas por humanos ordinarios. En América, cuando los colonos europeos encontraron los montículos de tierra construidos por culturas nativas americanas, se negaron a creer que los indios primitivos pudieran haber hecho tales estructuras. Especularon que fueron construidos por una raza perdida de constructores de montículos, posiblemente descendientes de tribus perdidas de Israel o supervivientes de la Atlántida. Esta idea persistió durante más de un siglo, hasta que la arqueología sistemática en el siglo XIX demostró concluyentemente que los montículos fueron construidos por ancestros de los nativos americanos existentes. Pero para entonces, ya se había hecho daño. La narrativa de los constructores de montículos misteriosos fue usada para justificar el despojo de tierras nativas. Si los nativos actuales no construyeron los montículos, entonces no eran los legítimos dueños de la tierra.
Las pirámides de Bosnia son una versión moderna de esta vieja narrativa. Al afirmar que fueron construidas por una civilización desconocida hace 12.000 años, Osmanagic está diciendo implícitamente que son anteriores a todas las culturas locales conocidas. No pertenecen a los bosnios, serbios, croatas o cualquier otro grupo étnico moderno. Pertenecen a una humanidad antigua y universal, lo cual suena noble, pero también borra las conexiones históricas reales entre personas y lugares. Sin embargo, sería injusto caracterizar a todos los creyentes en civilizaciones perdidas como ideológicamente motivados o engañados. Muchos son simplemente personas curiosas que han notado que nuestra comprensión del pasado humano profundo es, de hecho, incompleta. Y están en lo cierto. La arqueología es una ciencia joven. Solo en los últimos 200 años hemos comenzado a excavar sistemáticamente sitios antiguos. Y solo en las últimas décadas hemos tenido herramientas como datación por radiocarbono, análisis de ADN y escaneo por satélite para ayudarnos. Cada año se hacen nuevos descubrimientos que cambian nuestra comprensión. Göbekli Tepe, en Turquía, es un ejemplo perfecto. Descubierto en los años 60, pero no excavado seriamente hasta los 90, es un complejo de megalitos masivos organizados en círculos, algunos con pilares de piedra de hasta 6 metros de altura, decorados con relieves de animales. Ha sido datado en aproximadamente 9600 ATSU, lo que lo hace más de 11.000 años de antigüedad. Esto es anterior a la invención de la agricultura, al menos según la narrativa estándar. Se suponía que los humanos de ese período eran cazadores-recolectores nómadas, viviendo en grupos pequeños, sin capacidad ni motivación para construir estructuras monumentales. Göbekli Tepe desafió esas suposiciones. Claramente, los humanos del período neolítico temprano eran capaces de organización social compleja y proyectos de construcción a gran escala. Esto obligó a los arqueólogos a reconsiderar la línea temporal de la civilización humana. Quizás la construcción de monumentos no fue una consecuencia de la agricultura, sino al revés. Quizás las personas se asentaron y desarrollaron la agricultura para poder mantener centros ceremoniales como Göbekli Tepe. Este descubrimiento legitimó, en cierto sentido, la intuición de que podría haber más en la prehistoria de lo que sabemos. Si Göbekli Tepe pudo estar allí todo el tiempo, escondido a plena vista como una colina rocosa hasta que alguien comenzó a excavar, ¿qué más podría estar esperando ser descubierto? La diferencia crucial entre Göbekli Tepe y las supuestas pirámides de Bosnia es la evidencia. En Göbekli Tepe hay pilares de piedra claramente tallados, con relieves de animales que obviamente fueron hechos por humanos. Hay herramientas de piedra, restos de comida, fogatas, todo el contexto arqueológico que indica actividad humana. En Visoko no hay nada de eso. Solo una colina de forma natural que Osmanagic interpreta como artificial porque encaja con su teoría preconcebida. Esta distinción entre descubrimiento basado en evidencia y especulación basada en deseos es lo que separa la arqueología seria de la pseudoarqueología. Pero la línea puede ser borrosa, especialmente para el público general. Cuando aparecen en los mismos documentales de televisión, narrados con el mismo tono dramático, es fácil confundir especulación con ciencia. Y los documentales sobre civilizaciones perdidas son populares, muy populares. Canal History, Discovery, Netflix. Todos han producido series que exploran teorías sobre la Atlántida, construcción extraterrestre de pirámides, mapas antiguos que muestran continentes perdidos. Estos programas son entretenidos, visualmente impresionantes
y hacen que los espectadores sientan que están aprendiendo secretos ocultos. Pero a menudo mezclan hechos con especulación, de manera que es difícil distinguir uno del otro. Por ejemplo, un documental podría comenzar con hechos establecidos. Las pirámides de Giza son estructuras impresionantes. Su construcción requirió planificación y habilidad inmensas. No sabemos exactamente cómo se transportaron y colocaron algunos de los bloques más grandes. Todo esto es verdad. Luego el documental introduce especulación. Algunos bloques pesan 70 toneladas. Nuestras grúas modernas lucharían con tales pesos. Quizás los antiguos egipcios tenían tecnología perdida. O quizás recibieron ayuda de una fuente externa. Y ahí está. En el espacio de unos minutos, el documental ha pasado de hechos arqueológicos establecidos a especulaciones sobre tecnología perdida o, en las versiones más extremas, intervención extraterrestre. Para alguien sin formación en historia o arqueología, esta transición puede parecer perfectamente razonable. Después de todo, ¿cómo movieron los egipcios esos bloques masivos sin maquinaria moderna? La respuesta real es menos emocionante, pero bien documentada. Lo hicieron con trabajo humano masivo, herramientas simples pero efectivas, y una comprensión sofisticada de la física básica. Los bloques se extraían usando cinceles de cobre y mazos de piedra, a veces con la ayuda de cuñas de madera que se expandían cuando se mojaban, partiendo la roca a lo largo de líneas de debilidad natural. Luego se transportaban en trineos de madera, probablemente sobre caminos lubricados con agua o aceite, para reducir la fricción. Experimentos modernos han demostrado que un equipo de unos 20 trabajadores puede mover un bloque de 2 toneladas en un trineo sin mucha dificultad. Para bloques más grandes, se usaban más trabajadores. La Gran Pirámide contiene aproximadamente 2.3 millones de bloques de piedra, con un peso promedio de alrededor de 2.5 toneladas. Algunos bloques en la Cámara del Rey pesan hasta 80 toneladas, pero estos son relativamente pocos. Heródoto, el historiador griego que visitó Egipto en el siglo V a.C., fue informado por sacerdotes locales que la construcción de la Gran Pirámide requirió 100.000 trabajadores durante 20 años. Las estimaciones modernas son más bajas. Quizás 20 a 30.000 trabajadores permanentes más una fuerza laboral estacional durante las inundaciones del Nilo, cuando los agricultores no podían trabajar sus campos. Esta no es una hazaña pequeña, pero es completamente factible con tecnología antigua y organización social. No necesitamos invocar tecnología perdida ni extraterrestres. Lo que necesitamos reconocer es la capacidad humana para organizar esfuerzos colectivos masivos cuando hay suficiente motivación, ya sea religiosa, política o económica. Pero aquí es donde las teorías de civilizaciones perdidas ofrecen una narrativa alternativa tentadora. Quizás los antiguos no eran tan primitivos como pensamos. Quizás tenían conocimientos y tecnologías que hemos olvidado. Esta idea es reconfortante de cierta manera. Sugiere que nuestros ancestros eran más inteligentes, más capaces de lo que les damos crédito. También sugiere que el progreso humano no es lineal, que civilizaciones pueden elevarse a grandes alturas y luego caer, perdiendo todo su conocimiento. Esta narrativa tiene cierta verdad histórica. Los romanos construyeron acueductos, calzadas y edificios que, en algunos casos, no fueron igualados en Europa durante 1000 años después de la caída del Imperio Romano. El hormigón romano, por ejemplo, era superior al hormigón usado en la Europa medieval. Su fórmula se perdió y no fue redescubierta hasta la era moderna. La biblioteca de Alejandría contenía cientos de miles de pergaminos, representando gran parte del conocimiento del mundo antiguo.
Cuando fue destruida, mucho de ese conocimiento se perdió permanentemente. Entonces, sí, las civilizaciones pueden perder conocimiento. Pero esto no es lo mismo que decir que existió una civilización global avanzada hace 12.000 años, que de alguna manera no dejó rastro arqueológico, excepto estructuras monumentales ambiguas. La diferencia es de escala y evidencia. Cuando Roma cayó, no desapareció sin dejar rastro. Dejó ruinas por todo el Mediterráneo, inscripciones en latín, monedas, herramientas, artefactos de todo tipo. Los arqueólogos pueden reconstruir la vida romana en gran detalle. Una civilización verdaderamente global y avanzada dejaría aún más evidencia. No solo edificios, sino basureros, herramientas, cerámica, metal trabajado, restos de comida, tumbas, todo el desorden de la vida humana. La Tzamatantamazan, la ausencia de tal evidencia, es el argumento más fuerte contra las teorías de civilizaciones perdidas avanzadas. No es que no hayamos buscado. Los arqueólogos han excavado en todos los continentes excepto la Antártida. Han explorado desiertos, junglas, montañas, fondos oceánicos. Han usado tecnología de radar de penetración terrestre, magnetómetros, análisis de isótopos, datación por radiocarbono. Si hubiera habido una civilización avanzada hace 12.000 años, habríamos encontrado algo. No solo piedras y montículos de tierra, sino evidencia inconfundible de actividad humana compleja. Algunos defensores de civilizaciones perdidas argumentan que esta civilización fue destruida por un cataclismo global. Quizás el impacto de un cometa o el final abrupto de la última edad de hielo, y que toda su evidencia fue borrada. Pero esto no resiste el escrutinio. Los cataclismos naturales no borran selectivamente evidencia de una civilización mientras dejan intactos fósiles de animales y plantas. Si hay fósiles de mastodontes de hace 12.000 años, debería haber artefactos humanos del mismo período si los humanos estaban lo suficientemente organizados como para construir pirámides. Además, sabemos bastante sobre el final de la última edad de hielo. Fue un período de cambio climático significativo que duró varios miles de años. No un evento repentino. Los niveles del mar subieron gradualmente a medida que los glaciares se derritieron, inundando tierras costeras. Este proceso fue disruptivo para las poblaciones humanas, sin duda, y puede explicar por qué tantas culturas tienen mitos de inundaciones. Pero no fue apocalíptico en el sentido de borrar toda traza de civilización. Entonces, ¿por qué la idea de civilizaciones perdidas persiste a pesar de la falta de evidencia? Parte de la razón es psicológica. Hay algo atractivo en la idea de que somos ignorantes de nuestro propio pasado, que hay misterios esperando ser resueltos. Pero también hay una razón más pragmática: el turismo y el beneficio económico. Lugares como Visoko en Bosnia se benefician financieramente del turismo generado por las afirmaciones de pirámides. Los libros y documentales sobre civilizaciones perdidas venden bien. Hay un mercado para estas historias, y donde hay mercado, hay incentivo para producir contenido, sin importar si es respaldado por evidencia sólida. Esto no significa que todos los defensores de teorías alternativas sean charlatanes o estafadores. Muchos creen genuinamente en sus ideas. Semir Osmanagic, por ejemplo, parece sinceramente convencido de que Visoko es una pirámide. Ha invertido su propio dinero y tiempo en el proyecto. Pero la sinceridad no es lo mismo que corrección. Puedes estar sinceramente equivocado. El desafío para el público es desarrollar alfabetización científica suficiente para evaluar afirmaciones extraordinarias.
Esto no significa que todos necesiten convertirse en arqueólogos o geólogos, pero sí significa entender algunos principios básicos. Las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. La ciencia funciona mediante consenso construido a partir de evidencia acumulativa, no a través de revelaciones dramáticas de individuos solitarios. Y cuando expertos en un campo están de acuerdo casi unánimemente sobre algo, es probable que tengan buenas razones, incluso si esas razones son técnicas y difíciles de comunicar al público general. Las pirámides de Bosnia son, en última instancia, una lección sobre cómo distinguimos conocimiento de creencia. El conocimiento se basa en evidencia verificable y métodos sistemáticos. La creencia puede basarse en intuición, emoción o el deseo de que algo sea verdad. Ambos tienen su lugar en la vida humana, pero confundirlos puede llevar a conclusiones erróneas y, en algunos casos, a daño real. En Bosnia, las excavaciones de Osmanagić han dañado genuinos sitios arqueológicos medievales que estaban en las colinas. En la búsqueda de una civilización imaginaria se ha perjudicado el estudio de la historia real. Y sin embargo, a pesar de todo esto, hay algo valioso en la persistente fascinación humana con el pasado profundo. Revela nuestro deseo de conexión con algo más grande que nosotros mismos, de pertenecer a una historia que se extiende más allá de nuestras vidas individuales. Las pirámides de Egipto nos asombran no porque requieran tecnología extraterrestre, sino porque fueron construidas por humanos como nosotros, con las mismas limitaciones físicas, pero con determinación extraordinaria. Esa es la verdadera maravilla, lo que los humanos pueden lograr cuando trabajan juntos hacia un objetivo común, incluso con herramientas simples. Quizás la lección final de las pirámides que no existen, las de Bosnia y todas las demás estructuras imaginarias que poblan las teorías de civilizaciones perdidas, es que no necesitamos inventar misterios. El pasado humano real está lleno de maravillas suficientes. Göbekli Tepe, Stonehenge, Angkor Wat, Teotihuacán. Todos estos sitios son genuinamente asombrosos y fueron construidos por personas sin nada más que ingenio humano. No necesitamos disminuir sus logros inventando predecesores imaginarios aún más avanzados. Podemos simplemente maravillarnos de lo que realmente construyeron y dejar que eso nos inspire a considerar qué podríamos lograr nosotros mismos si nos lo propusiéramos.